Hola a todos, chavales, soy un tío blancuetero y estoy aquí con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues, como muchos ya sabéis, Juan Ramón Rayo es doctor en Economía y licenciado en Derecho. Colabora como analista económico en varios programas de televisión y en la radio, como en Es Radio, en La Sexta Noche, en Al Rojo Vivo, en Espejo Público. Me decías antes que ahora últimamente colaboras un poco menos. Sí, Eh, llevo un mes sin ir demasiado, pero sí. Bueno, tus últimos libros publicados son contra la renta básica, La pizarra de Juan Ramón Rayo, contra la teoría monetaria moderna y liberalismo, los 10 principios básicos del orden liberal, que yo ya te lo he anunciado alguna vez por el canal porque me hizo mucha ilusión este libro. Bueno, muchas Y, gracias. y además es uno de los principales comunicadores que antes de que pues explotase la crisis del COVID-19, él ya estaba alertando por redes sociales desde... Hiciste un vídeo el otro día, bueno, el otro día lo sacaste ayer, de hora y media, que te desquitabas ya del todo. Ay, de Dios mío. Sí, o sea, a ver, no es solo una cuestión de desquite, también es una forma de levantar acta de que hubo gente, no solo yo, sino mucha otra gente, que a veces hay personas que anuncian el apocalipsis, pues va a pasar una desgracia, pero lo hacen obviamente sin ningún tipo de fondo, sin ningún tipo de coherencia, sin ningún tipo de argumentos. Y creo que el vídeo es útil para ver cómo día tras día había una coherencia en todo el discurso que se iba hilvanando y cómo además ahora en retrospectiva vemos que muchos de esos argumentos eran del todo correctos y los ha terminado comprando el propio gobierno, a regañadientes, pero los ha comprado. Entonces, claro, si una persona, sin ser experto en el asunto, solo informándose adecuadamente, fue capaz de ver venir lo que iba a pasar, vamos, creo que nadie se puede creer que el gobierno, rodeado de auténticos expertos, no lo supiera. Otra cosa es que no lo quiso ver o que lo vio, pero nos dijo que no pasaba nada, es decir, que no quería que el resto también lo viéramos y tomáramos conciencia de lo que pasara. ¿Tú por qué la adoptas más? ¿Por el lado de la negligencia o por el lado del, bueno, lo sabemos, pero vamos a intentar prolongarlo lo máximo posible para poder colar esto, no cancelar el 8M, que es... ¿Hacia No, yo dónde creo lo que es ves más? ¿Como yo creo que es el lo no me enteré de nada, soy un patán? ¿O esto puede ser peligroso, pero es que esto de aquí también me conviene bastante y tampoco quiero generar alarma? Jurídicamente esa es la diferencia entre negligencia y dolo eventual, ¿no? Es decir, la negligencia es, efectivamente, soy un patán, no me entero de nada, y el dolo eventual en este caso sería, bueno, creo que hay una probabilidad relativamente importante de que vaya a pasar esto, pero tengo otras prioridades y antepongo esas otras prioridades a evitar que pase este desastre. De hecho, creo que ese es el motivo por el que algunos están intentando juzgar a los miembros del gobierno. No van a tener, desde mi punto de vista, ningún éxito, porque para eso la justicia tendría que ser verdaderamente independiente y no lo es, ¿no? Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo pues, es un órgano especial de políticos nombrado por políticos y, por consiguiente, lo nombran para que estas cosas no pasen. Pero sí, yo creo que la hipótesis más verosímil nunca lo sabremos, bueno, no lo sé si nunca lo sabremos, pero de momento no lo sabemos. La hipótesis más verosímil es que lo supieran. Es que es imposible que gente, insisto, rodeada de verdaderos expertos, con toda la información disponible, con agencias de inteligencia, con comunicación con gobiernos internacionales, no supiera lo que al menos podía pasar. Ya no te estoy diciendo que estuviesen absolutamente seguros de que iba a pasar lo que ha pasado, pero al menos que le dieran una probabilidad relativamente alta de que este escenario se podía producir si tenías Corea del Sur, tenías Italia. Es decir, esto no vino de la nada, esto no estalló de cero y nadie podía haberlo previsto. Nadie podía haberlo previsto hace un año, o hace medio año, o hace 4 meses. Ahora, 2 semanas antes de que pasara lo que pasó, obviamente lo podía prever mucha gente. Ya, pero también es cierto que a la manifestación, además, yo creo que sí que tienen un sitio donde parapetarse desde el momento en el que la mayoría de ministros y de miembros de la ejecutiva del gobierno fueron a la manifestación y estaban por ahí con sus pancartas y con sus cosas. Quiero decir, entiendo que ellos la amenaza tampoco la veían tan severa cuando incluso ellos fueron a la manifestación y se hicieron fotos con todo el mundo. Es que, a ver, este yo creo que es un punto que no se entiende bien. El problema no fue en sí mismo la manifestación, el problema no fue en sí mismo acudir a la manifestación. Focos de infección en España el 8M tampoco había tantos. Vamos,
no lo sabemos porque no hicimos test masivos, pero probablemente no había decenas de miles de infectados. Lo que pasa que para que esos focos no se reproduzcan muy rápidamente, antes tenías que frenarlos todos. O dicho de otra manera, la probabilidad de que tú, yendo a un evento multitudinario, te contagiaras era muy baja. Ahora, si hay muchos eventos multitudinarios, en alguno de esos seguro que se va a contagiar gente y esa gente va a contagiar a otra gente y a partir de ahí ya lo diseminamos todo. Entonces, el gobierno no es que... O sea, el pecado del gobierno no es haber acudido al 8M, es haber frenado todas las medidas hasta el 9M para poder celebrar el 8M. Es decir, haber paralizado la acción preventiva del gobierno para no tener que suspender el 8M. Con independencia de si la gente se contagió o no en el 8M, yo creo que esa es una cuestión secundaria y no crucial en la reproducción posterior del virus. Pero el no haber tomado medidas de contención reforzada, cierre de escuelas, suspensión de eventos multitudinarios, teletrabajo, suspensión de servicios públicos no esenciales, pues una semana antes, 2 semanas antes, obviamente eso sí contribuyó a que el virus se propagara masivamente durante ese tiempo. No, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Y ya no es tanto el hecho de que no es que no tomase medidas preventivas, sino que era la antimedida preventiva. Es decir, a lo mejor en otros gobiernos no estaban cerrando los restaurantes o prohibiendo a la gente salir a las calles, pero sí que les estaban advirtiendo de que esto podía ser una amenaza y tal. Aquí al revés, aquí es que el 8 de marzo estaba el gobierno diciéndote que salieses a la calle, que la vida te iba en ello, que es muy importante y demás. Entonces ya no es tanto que fomentasen o que contribuyesen a que la gente saliese masivamente a la calle, sino que, claro, si el gobierno se lo está tomando así, yo entiendo que hay una sensación de, bueno, esto no debe de ser tan importante, si estos de aquí no solo no me están diciendo que no hace falta que tenga cuidado, sino que debo salir a la calle y que es mi deber manifestarme el día de hoy, domingo, en ese momento. Totalmente. Las medidas de suspender eventos masivos, cierre de escuelas y demás, aparte de la influencia y de la importancia que tienen en sí mismas a la hora de romper las cadenas de transmisión y facilitar el distanciamiento social, tienen una importancia simbólica muy grande. Si el gobierno toma una medida tan, hasta hace un mes, radical como suspender las clases, es que este es un problema muy serio. Y, por tanto, cuando tú le dices a la gente el problema es muy serio, seguirá habiendo mucha gente irresponsable, pero habrá gente responsable que se quedará en casa, reforzará las medidas higiénicas, respetará las distancias de seguridad de verdad. Ahora, si no solo para preservar la posibilidad de celebrar el 8M, sino para que el 8M no fuera un fracaso, porque para eso tenías que animar a la gente a ir y que no pasaba nada, el gobierno compró el discurso de que esto era una gripe más y por tanto tampoco había que darle tanta importancia, estaba todo controlado, había 4 foquitos en España, nos decían, y estaban todos bien amarrados, pues lo que dijo Fernando Simón, ¿a usted a su hija le recomendaría ir? Pues no me opondría a que fuera, ¿no? Y claro, si tú eso se lo dices a la gente, pues como la gente todavía, y esperemos que después de esto empiece a hacerlo, no desconfía sistemáticamente de las autoridades, como se cree que las autoridades buscan algo así como el interés general, el bien común, cuando en realidad la autoridad son personas que buscan su interés particular desde el poder del Estado, pues claro, como no desconfían, pues si esta gente que nos cuida, que nos protege, que se preocupa por nosotros, nos está diciendo que no pasa nada, si son más sabios, si tienen más información, será que no pasa nada. Ale, todos a partidos de fútbol, mítines políticos, 8M, pero es que eso es todo lo que había que haber evitado. Evidentemente. Una pregunta que tengo yo que se está abriendo, o bueno, se ha generado el debate desde las redes desde el principio, porque muchas veces desde el gobierno se intentan depurar responsabilidades, se ha cargado mucho contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero el otro día, por ejemplo, vimos un tuit de Rocío Monasterio en el que también cargaba contra la Comunidad de Madrid, exigiéndole o de alguna manera diciéndole que no tenía sentido que ellos le reprochasen nada al gobierno porque ellos también eran responsables de no haber tomado medidas en la Comunidad de Madrid en la que tendrían competencias. ¿A ti qué te parece en ese sentido? ¿Quién tendría más competencias sobre los eventos que se hubieran producido en la Comunidad de Madrid? ¿El gobierno central a la hora de dar cierto estado de alarma por el COVID-19? ¿O era también una competencia de la Comunidad de Madrid y en este caso Isabel Díaz Ayuso también habría fallado?
A ver, sobre la celebración de eventos es el gobierno central a través de la delegación del gobierno. Eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que se quiera criticar, y creo que hay perfecta base para criticarlo, al gobierno de Díaz Ayuso por la planificación sanitaria. Ahí sí, es decir, desde finales de febrero, principios de marzo, tanto podía saber el gobierno central como los gobiernos autonómicos, bueno, más el gobierno central que los autonómicos, porque la principal fuente de información la tiene el gobierno central, pero también los gobiernos autonómicos, que podía venir algo muy grave, que podíamos necesitar muchos respiradores, muchos test, muchas mascarillas, y todo eso, ese aprovisionamiento para la sanidad autonómica, claro que era responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Y por tanto hubo un fallo muy grande, no solo en la Comunidad de Madrid, en todas las comunidades autónomas y en el gobierno central, de previsión. Ahora bien, y esa es la única duda que tengo y que estaría bien que clarificaran. Durante bastantes días de marzo, y así también lo ha ido publicando la prensa, sabemos que ninguna comunidad autónoma se distanciaba de la acción que marcaba el gobierno central, porque parecía que todo el mundo quería ir a una y que querían aparentar unidad de acción. Entonces, no sé hasta qué punto hubo criterios distintos de tenemos que hacer las cosas diferentes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en el País Vasco, es lo que se nos ha dicho, que había el mayor distanciamiento, y que precisamente por esa búsqueda de la unidad política no se rompió. En cualquier caso, un político responsable, en este caso en la Comunidad de Madrid, tendría que haber roto ese consenso criminal que nos ha llevado a la situación en la que nos ha llevado. Por tanto, también pésima la gestión de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que el nivel de responsabilidad atribuible a la Comunidad de Madrid sea bastantes órdenes claro, por debajo del gobierno central. Sí, yo eso lo comparaba como si un hermano pequeño y un hermano mayor hiciera una fiesta muy grande en la casa y tal, y luego cuando viniesen los padres le echase toda la culpa al hermano pequeño. Y no, es que él era el que se ocupaba de... No, hombre, el que tenía más responsabilidad en este caso, y me parece que era el gobierno central, aunque evidentemente parece que básicamente casi todas las administraciones estaban un poco en las nubes. A ver, los políticos se nos quieren presentar como personas omniscientes que, de hecho, ahora tienen que tomar todavía más poder para cuidarnos, y son unos incompetentes absolutos en prácticamente todo. Y lo son no porque a la política llegue lo peor de cada casa, que en parte también, ¿no? Hay un capítulo muy interesante de Hayek en Camino de Servidumbre que se titula ¿Por qué los peores llegan al poder? ¿No? Porque las personas más psicópatas, con menos escrúpulos, son los que al final van pisoteando a todo el mundo y son los que pueden escalar, ¿no? La gente honesta, la gente competente se queda por debajo porque la pisotean. Pero ya no digo solo por eso, sino porque los gobiernos se quieren ocupar de tantísimas cosas que al final no pueden hacer nada bien. Si tú quieres planificar absolutamente cada detalle, no puede ser competente en absolutamente todo. Y por tanto, pues claro, tienen tantísimas competencias que la terminan pifiando muy severamente, muy gravemente, en aquellos aspectos que sí deberían ser en los que concentraran su actividad, como por ejemplo prevenir una pandemia y, una vez ya la pandemia ha entrado, cómo contrarrestarla. Entiendo. Vale, durante los últimos días básicamente nos hemos encontrado relatos que venían por parte de la izquierda cultural, que se han ido desmontando paulatinamente. Primero empezaron con el del que no se podía saber. Ese era, de hecho, tú hiciste un vídeo bastante bueno ayer que se llamaba Sí que se podía saber. Historia de una impostura. No sé si se llama historia de una impostura, pero algo así. Es muy bueno. Yo recomiendo a todos, por cierto. Por cierto, todos los que estéis en el directo, debajo están los canales de Rayo en YouTube, en Twitter y en Facebook. Antes de seguir con el directo le podéis dar una pausa, meteros en cada uno de ellos, suscribiros. Eso. Que vais a ganar en conocimiento. Además, por lo menos YouTube está subiendo un vídeo al día. Yo estoy informadísimo contigo en YouTube, macho. Bueno, espérate, que me he perdido. Primero empezamos con el de no se podía saber, luego pasamos a los recortes, y ahora mismo hay uno que parece que ha enganchado bastante, que es los halagos de la OMS. Cada vez que la OMS le dice a España, oye, qué bien lo estáis haciendo, claro que sí, seguid así, de repente eso se convierte en una especie de superbandera para intentar restregar a la gente que es crítica con el gobierno que no tenemos por qué ser críticos, porque la OMS, que es el mayor estamento de la salud del mundo y tal, nos está diciendo que lo estamos haciendo de puta madre. Entonces... Bueno, eso...
Sí. He subido hoy un vídeo sobre eso justamente, ¿no? ¿Lo veis cómo tenéis que suscribir? Es que no. Sí, desde luego, estos tres relatos están ya desmontados. Quiero decir, el de no se podía saber, si se podía saber, el de son los recortes, no han sido los recortes, ha sido tu irresponsabilidad en haber permitido que la pandemia se expandiera tantísimo que colapsa cualquier sistema sanitario. Y esto de la OMS, a ver, la OMS es una burocracia supraestatal. Aquí quien está pagando el salario del señor Tedros, del presidente de la OMS, son todos los Estados miembros. Nunca hemos encontrado una crítica de la OMS a ningún país específicamente. Sí que en algún momento ha dicho, hay países que no se lo están tomando en serio, pero casualmente nunca dice, por ejemplo, este, ¿no? Y luego, en cuanto a los halagos, en este último vídeo que he subido, podemos ver que halagos los ha repartido a todo el mundo. Ha repartido halagos a Boris Johnson, que el gobierno dice que es un sociópata que está matando a la gente. Bueno, pues a Boris Johnson también lo ha alabado. Ha alabado a Trump, otro que dicen que es un sociópata que está matando a la gente, bueno, también ha alabado a Trump. Ha alabado a Irán, que es uno de los países que peor ha gestionado esta pandemia desde el comienzo, ocultando información. Bueno, ha alabado a Malta, Chipre, Azerbaiyán, bueno, a todo el mundo. A China, de hecho, China, con la gestión inicial que hubo y con la oportunidad que tenía el gobierno, le ponía por las nubes, decía que había sido la hostia, como lo habían hecho. A eso iba, porque además, y este yo creo que es uno de los mayores escándalos de la OMS, ¿no? La OMS en un comienzo fue cómplice con la difusión, con la propagación de este virus. ¿Por qué? Porque la OMS se opuso en un comienzo a que se cerrara el espacio aéreo con China. ¿Por qué se opuso? Bueno, pues porque China financia la OMS y porque China metió cantidades ingentes de dinero en Etiopía cuando Tedros era ministro de Sanidad. Por tanto, digamos que mucha independencia aquí no ha habido, ¿no? Entonces, cuando la OMS se opuso a cerrar el espacio aéreo con China, el virus obviamente se difundió por todos los países. Y la OMS colaboró en ese proceso de blanqueamiento inicial. El 24 de enero, Trump publicó un tuit diciendo: Xi Jinping lo está haciendo genial, está todo bajo control. Porque, claro, Trump también le interesa mentirnos. Trump tiene unas elecciones en noviembre y quiere que la bolsa esté en máximos. Si hunde el pánico, la bolsa se hunde y sus probabilidades también caen. Entonces, Trump diciendo: Xi Jinping lo tiene todo bajo control, felicidades. Tedros retuiteando a Trump diciendo: coincido plenamente con Donald Trump en que China está haciendo un trabajo genial. El 29 se va Tedros a rendirle servidumbre a Xi Jinping y dice que sigue todo bajo control. Bueno, pues esto es lo que pasó en enero. Pero es que, además, el único país que en ese momento no le hizo ningún caso a la OMS y que ha sido uno de los casos más exitosos de control de esta pandemia ha sido Taiwán. Entre otras cosas porque el vicepresidente de Taiwán es un epidemiólogo de mucho renombre, con lo cual sabía lo que podía pasar. Taiwán no hizo caso a la OMS, cerró el espacio aéreo con China y ha controlado la pandemia. ¿Cuántos halagos ha dirigido la OMS a Taiwán? 0. ¿Por qué? Porque Taiwán no está en la OMS, no financia la OMS y porque además China, evidentemente, sí está en la OMS y sí financia la OMS y tiene el consabido conflicto con Taiwán y no quieren, pues eso, que se alabe a Taiwán como una gestión superior a la que haga el Partido Comunista en China. Sí, yo lo dije en un vídeo que la OMS lo que estaba haciendo para mí era política y me hacía mucha gracia que en todos los argumentarios que salió hace poco, el argumentario del Partido Socialista que les habían dado en todas las... para que todos se pudiesen defender por redes sociales o en medios de comunicación y demás, estaban siempre para respaldarles como comentarios de gente de la OMS que les estaba alabando durante toda la gestión que habría tenido el gobierno de la crisis. Pero bueno, en fin... Tampoco así, ¿eh? O sea, los halagos empezaron el 9 de marzo. Antes del 9 de marzo no hay ni un solo halago, lógicamente, porque lo estaban haciendo fatal. A partir del 9 de marzo, a partir del 9 de marzo es verdad que el gobierno empieza a actuar. De hecho, creo que las críticas que se pueden lanzar al gobierno a partir del 9 de marzo son distintas de las de no está haciendo nada. Son de, oigan, ¿cuánto tiempo van a alargar este confinamiento? Porque se están cargando la economía. Este confinamiento es necesario, pero no es la política base para parar el virus. La política base es test masivos, mascarillas, respiradores, para poder volver más o menos a la normalidad. Y su incompetencia es tal que mes y medio, o bueno, un mes después del estado de alarma, no tenemos mascarillas, no tenemos respiradores, no tenemos test masivos, claro. Por tanto lo alargan todo. Esa es otra para mí, porque
hay mucha gente que decía, no, estas medidas se tenían que haber tomado mucho antes, estas medidas tan restrictivas. Y yo lo que pienso es que viendo cómo han actuado otros países que no han tenido que llegar a medidas tan restrictivas como las nuestras, parece que nosotros llegamos a un punto en el que dijimos, tú, hay que matar las moscas, hay que matarlas a cañonazos, porque no sabemos hasta dónde llega esta infección y tenemos que pararla como sea, porque si no nos vamos a encontrar con un problema con a lo mejor 40.000 o 50.000 muertos encima de la mesa. Entonces me dio la sensación de que rollo de no, parón total, se cierra todo porque no sabemos cómo actuar. Pero sí que ha habido otros países que han actuado antes de... O sea, con más presteza a lo mejor que nuestro gobierno, y que han tomado unas medidas paulatinas para controlar el virus y que no han tenido que cerrar su economía a cal y canto y no han tenido que cerrar sus países a cal y canto. Totalmente. Aquí pasamos de 0 a 100, digámoslo así, Sí, ¿no? sí, Es sí, decir, básicamente es lo que me voy. El día 8 de marzo estoy diciendo eso a todo el mundo, que salgáis a la calle, y al día siguiente rollo de tú, quedaos en casa, locos... No, es que el día siguiente cerraron las escuelas. Es que 8 de marzo, todo el mundo a la calle, el 9 las escuelas cerradas. O sea, y el sábado siguiente estado de alarma. Ahora se menciona mucho el caso de Singapur, ¿no? Porque Singapur durante mucho tiempo había conseguido, con medidas de control y seguimiento interno, evitar el cierre de la economía, y ahora la ha cerrado. Y algunos están diciendo, ¿veis? Incluso Singapur ha cerrado la economía. A ver, señores, Singapur ha estado 2 meses sin necesidad de cerrar la economía, controlando los contagios, con una letalidad bajísima, y bueno, se les ha descontrolado y ahora es cuando tienen que cerrarlo. Pero lo han cerrado, nada más han detectado cierto contagio local que no pueden trazar, que no pueden controlar, y no como aquí, que hasta el 9 de marzo, aunque los contagios locales eran masivos, como no se podía tocar el 8M, pues se permitió. Insisto, obviamente, si el gobierno hubiese mostrado una cierta diligencia y hubiese ido tomando medidas y al final se te descontrola, no puedes pedir al gobierno que sea Dios. Eso es evidente. Hombre, si consigue que no se descontrole y demás, diríamos, tenemos el mejor gobierno del mundo con muchísima diferencia. Pero sí que hay un margen de comprensión de humano de, oye, esto es un virus potencialmente incontrolable. Ahora, lo que se critica no es que el gobierno no haya sido Dios. Lo que se critica es que fue un demonio. Es decir, que lo hizo todo fatal hasta el 9M porque no querían tocar lo que no se podía tocar. Entiendo. Nos han preguntado antes por el chat común. Jorda Gamer nos decía, profesor Rayo, ¿cree que un cierre de fronteras en febrero habría ayudado a reducir la propagación? ¿Hasta qué punto cree que el espacio Schengen ayudó a la propagación? Y bueno, también te preguntan si algún día vas a hacer directos en tu canal. Bueno, sí, voy a hacer un directo, supongo, estoy a punto de llegar a 100.000 suscriptores y para celebrarlo, más o menos supongo que la semana que viene podré hacer uno, sí. O sea, si todos os suscribís a su canal, hará un directo. Sí, llegamos ya, quedan poquitos, pues cuando lleguemos se anuncia. O sea, que si queréis ayudar a que se acelere, pues fantástico. A ver, yo soy, lo he dicho muchas veces, totalmente partidario de las fronteras abiertas, ¿no? Creo que a priori no hay que impedirle a una persona entrar en un país si esa persona está dispuesta a cumplir el código penal de ese país. Ahora, hay circunstancias en las que el cierre fronterizo, ya no entre países, sino incluso dentro de un mismo país, está perfectamente justificado, porque no se trata de tú, por ser italiano, no quiero que entres en España, porque los italianos sois personas de menor derecho que los españoles. No se trata de eso. O usted que es chino, no es eso. Es, en China, en Italia, hay focos de infección descontrolados y, por tanto, no podemos discriminar de entrada si usted está infectado o no está infectado. Y como queremos evitar que el virus penetre en esta sociedad, lo siento mucho, pero no puede entrar. Se trata de una medida excepcional, no vinculada a la nacionalidad, al origen, sino a haber estado en un foco de infección. Es que incluso si un español va a Italia y quiere volver, o no se le deja entrar o evidentemente se le coloca en cuarentena. O sea, no es una cuestión vinculada a el estatus jurídico de las personas. Es una cuestión vinculada a usted ha estado en zona de riesgo o no. Y si está en zona de riesgo, pues evidentemente aquí no entra. El espacio Schengen, pues obviamente, en la medida en que se dogmatizó sobre el espacio Schengen como una cuestión casi de simbología política, claro que no ha ayudado. El espacio Schengen, yo soy totalmente partidario, las fronteras tienen que estar abiertas, pero, repito, en situaciones excepcionales como esta, claro que hay que poner barreras incluso dentro de un país. Y creo que esa es la muestra más clara de que no estamos hablando de discriminar entre nacionalidades, sino entre zonas de riesgo y zonas de no riesgo. Claro, pero ahora mismo yo sí que me doy cuenta que
hay muchos prejuicios en lo que se refiere a determinadas políticas. Por ejemplo, Pablo Echenique, cuando hablaban de cerrar fronteras y tal, lo achacaba inmediatamente a preceptos de la extrema derecha. Así lo ponía en su Twitter, cuando el rollo de no, es que es una situación excepcional en cualquier caso, el hecho de que exista un virus, una posible pandemia, una amenaza de infección y tal. Entonces yo sí que creo que hay determinados prejuicios ideológicos que vienen de base que luego condicionan la forma en la que tenemos de resolver otras circunstancias que pueden tener que ver con estos prejuicios ideológicos o no. En este caso a mí me parece que no lo tenía. Es que, a ver, los políticos viven de hacer grupo, manada ideológica, ¿no? Entonces, ellos, su ideología, que además es una ideología muy, muy, muy cerrada y muy simplista, porque si no, no eres capaz de aunar a mucha gente, ¿no? Es decir, si una ideología es muy compleja, tiene muchos matices, pues tendrás gentes que están a favor, otras que están en contra, pero para aunar a millones de personas tiene que ser un pensamiento muy, muy, muy simple, muy simplón y de ABCD, ¿no? Entonces, los políticos anteponen ese vademecum elemental a cualquier otra cosa. Como Vox proponía cerrar fronteras por cuestiones, o sea, tradicionalmente por cuestiones distintas a la pandemia, y yo ahí soy totalmente anti-Vox, como aquí también Vox, no sé si por, digamos, cercanía con sus posturas ideológicas tradicionales o porque entendió la naturaleza del problema, pero en cualquier caso, como aquí Vox propuso cerrar fronteras con acierto, desde el otro lado del espectro ideológico se dijo, usted está intentando aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para imponer su agenda ideológica. En lugar de tratar de analizar la realidad del problema y ver si tenía algún sentido lo que se estaba proponiendo o no, se descalificó absolutamente como extrema derecha. Lo mismo que suspender el 8M. Hay gente que dice, no, es que tenéis inquina y queréis suspender el 8M porque odiáis el feminismo. No, a ver, había que suspenderlo todo, no solo el 8M. Lo que estamos diciendo es que el gobierno estaba obsesionado con la festividad propia, ideologizada y capitalizada electoralmente del 8M y por eso permitió no solo el 8M, sino todo lo demás. Obviamente el gobierno no retrasó las medidas hasta el 9M para permitir el mitin de Vox o para permitir los partidos de fútbol. Si lo hizo para salvar el 8M. Hombre, es que eso es claro. Es que me hace mucha gracia por eso siempre el argumento contrario, el de no, pero no os quejáis de los partidos y tal, el rollo de ya, tío, pero es que el Betis Real Madrid no fue la razón por la que no se tomaron estas medidas. Pero bueno, últimamente lo que se está hablando también, y ha habido bastante coña por las redes sociales, es con todo esto de los bulos de la extrema derecha, ¿no? Estos grandes ejércitos de bots que tendría la extrema derecha ahora para... Y de hecho fue muy gracioso la iniciativa esta que tuvieron de escribir tweets así como y la gente los empezó a denunciar. Bueno, pasó una secuencia de acontecimientos bastante divertida. ¿A ti qué te parece ahora esta casi justificación de la censura aupándose en el hecho de que ahora podría haber más bulos que en otros momentos estando en una situación de emergencia y por lo tanto es imprescindible poner cartas en el asunto y censurar los bulos que normalmente se asocian, los bulos, los bots también, que normalmente se asocian a la extrema derecha? Pero yo he dicho, joder, pero si es que yo no he visto estos días también, he visto muchos bulos por un lado, pero por el otro, pero si es que no paran de hacer bulos, si es que casi todo lo que decís y argumentáis está un poco basado en bulos. El otro día tú desmontabas, de hecho, un bulo que había dicho el mismo presidente en el Congreso de los Diputados. A ver, la principal maquinaria de bulos siempre, y especialmente durante las crisis, es el gobierno. Es decir, uno de los tweets que rescaté era un post que se había escrito, pues no sé, no recuerdo ahora, vamos, hace 3 o 4 años, para otra epidemia que sufrimos, no me acuerdo exactamente cuál, y era un señor que recopilaba las lecciones de la pandemia de la gripe del 18. Y una de esas lecciones es: el gobierno miente, el gobierno te va a engañar porque quiere controlar el pánico, quiere no hundir la economía y por tanto te está administrando la información. Entonces, la primera maquinaria de bulos siempre es la política, es el Estado y especialmente en una crisis. Entonces, bulos ha habido siempre. Otra cosa es que los bulos o eran en el bar, ¿no?, en la conversación informal entre las personas, o eran en la prensa escrita, o eran en las cadenas de televisión, y por tanto, salvo la charla personal, el boca a boca entre las personas, los otros canales eran canales muy fácilmente controlables por el gobierno. Las redes sociales, en cierto modo, son como
como un bar, ¿no? A gran escala, donde todo el mundo puede cuñadear y también soltar información adecuada. Todo el mundo puede hablar. Y evidentemente en ese foro familiar a gran escala, pues mucha gente soltará bulos. Incluso habrá gente de la política, seguro, tanto de la derecha como de la izquierda, que se organizará con bots para amplificar su mensaje. Eso es evidente. Ahora, el gobierno está intentando utilizar esto, que existe no de ahora, sino de siempre, para imponer su agenda de censura ideológica, que es una agenda de control de la información. Como los medios tradicionales los tienen más o menos controlados, ya sea porque son medios afines, ya sea porque son medios contrarios a los que sobornas, lo único que no puedes controlar es a gente a la que no conoces, porque a lo mejor es anónimo, que eso no significa bot, que mucha gente ya lo está confundiendo, no revelar tu identidad con ser un bot. O sea, gente anónima, gente que tiene principios y que no depende del gobierno y por tanto puede decir lo que quiera, y esa es la pata que ahora quieren intentar censurar. Y creo que es fundamental, especialmente en el estado de alarma, donde la gente tiene miedo y está dispuesta a tragar con muchas cosas, que digamos alto y claro que esta gente son unos censores vocacionales y que están intentando imponer su agenda de control de información. Esto también lo vimos en las ruedas de prensa que, bueno, hasta fue el domingo pasado cuando ya empezaron a permitir las preguntas telemáticas por parte de los periodistas, pero hasta entonces las preguntas iban filtradas, se seleccionaban y se contestaba básicamente a las preguntas que el gobierno decidía. ¿Crees que se está socavando de alguna forma la calidad democrática, por llamarlo de alguna manera, que habría en España aprovechándose de la crisis en cosas como esta? Que, por ejemplo, lo podríamos comparar, que lo han comparado mucho con la libertad de prensa que habría en Estados Unidos, que aunque Donald Trump muchas veces pues dice burradas, pero los periodistas siempre pueden preguntarle y repreguntarle y decirle, oiga, no, usted no me ha contestado a esto, y él siempre les responde de una manera cortante, pero hay más libertad por lo menos que aquí. Sí, yo fui muy crítico y mucha otra gente, también gente de izquierda sobre todo, al inicio de la presidencia de Trump, lo sigo siendo ahora, ¿no? Porque le reproché a Trump que se estaba cargando ciertas instituciones informales de respeto a la prensa, por ejemplo, en la medida en que, pues eso, insultaba, descalificaba, despreciaba a los medios de comunicación. Y aunque no estuviese vulnerando ninguna ley al hacerlo, un país y un Estado de Derecho no solo se asientan sobre textos escritos, sino también sobre procedimientos, sobre instituciones. Y Trump claramente se estaba sobrepasando en esos procedimientos. E insisto, esta fue una crítica que hice yo, que sigo haciendo, ¿no? Es decir, una vez ya se embrutece el debate, imaginemos el siguiente político populista, a lo mejor no republicano, sino demócrata, pues los ataques a la prensa pueden ser todavía más masivos, es decir, entramos en una senda de degeneración peligrosa. Entonces, esa es una crítica que yo hice, que hizo gente de izquierdas, pero extrañamente es una crítica que ahora la gente de izquierdas que le reprochaba a Trump no reproduce para el gobierno socialista, cuando hay muchísima menos libertad de pregunta y de repregunta, es decir, el desprecio real a la prensa, la ruptura de los mecanismos fiscalizadores de la prensa en términos prácticos es muchísimo mayor en España que en Estados Unidos. Vale que Trump es un maleducado, vale que Trump está intentando socavar la credibilidad de todos los medios de comunicación que no le bailan el agua, pero es que aquí los tenemos amordazados, dóciles y comprados, y administrados y filtrados. Entonces, si uno es crítico con cómo está tratando Trump a la prensa, y creo que hay que serlo, ahí tiene que ser hipercrítico por cómo este gobierno está tratando a la prensa. Si no, es un hipócrita radical. Bueno, pero es que yo creo que la hipocresía y la crítica selectiva aquí sí, bueno, es el pan nuestro de cada día. Nos dice Alberto Rodríguez Santos que gran labor de ambos, seguía así, muchas gracias. Alberto, otro nos ha preguntado, el gobierno que se encuentre con lo que venga después de la crisis sanitaria creo que tendrá pocos grados de libertad a la hora de actuar. ¿Es probable un escenario de bajada de impuestos y recortes? A ver, es que los grados de libertad para actuar dependen de hasta dónde estés dispuesto a llegar, ¿no? Yo sería cauto con la idea de que el gobierno, después de esta crisis, no va a tener muchas alternativas. Alternativas las hay muchísimas, ¿no? Y, de hecho, la crisis puede ser una oportunidad para que se adopten políticas que no se habrían adoptado sin la crisis. Estoy pensando en Podemos. Podemos tiene muchas más probabilidades ahora de aplicar su programa revolucionario, digámoslo así, que las que tenía antes de esta crisis.
Por tanto, los grados de libertad de Podemos se han incrementado, no se han restringido. Porque ante una situación desesperada se pueden tomar medidas desesperadas. No digamos ya si hay un enfrentamiento a cara de perro brutal entre España y la Unión Europea y, por ejemplo, España termina saliendo del euro. Uno podría pensar, bueno, pues fuera del euro, con el desastre económico de la peseta, todo cayendo, hiperinflación, muy pocos grados de actuación. No, tendría todavía más, porque ahí podría empezar a nacionalizar ya de manera descarada industrias, controlar precios, emitir moneda, emitir deuda monetizada sin ningún tipo de control. Por tanto, cuidado con el argumento de vamos a tener menores grados de libertad. Es verdad que un gobierno que quiera ser fiscalmente responsable, pues lo va a tener más difícil ahora. ¿Por qué? Porque va a haber gastos que no va a poder recortar, se va a emitir muchísima deuda que va a tener que pagar y, por tanto, va a haber menos margen para bajar impuestos. Y ahí la cuestión es, si un gobierno de verdad quiere bajar impuestos, y creo que sería muy positivo, sobre todo ciertos impuestos, por ejemplo, impuestos para las empresas, para aquellas empresas que sobrevivan, que se puedan recapitalizar después de este parón, tiene que empezar a seleccionar ya partidas de gasto, por supuesto, no esenciales, que las hay, pensemos en todas las subvenciones, el apagón cultural. A ver, esto en parte es chocolate del loro, pero subvenciones a empresas, estamos hablando de más de 15.000 millones al año. Ahí ya no es tan chocolate del loro, ¿no? Pero simplemente quiero ilustrar cómo funcionan los lobbies. El otro día, apagón cultural, si no nos dais dinero, no hacemos cultura. Bueno, pues no lo hagáis. Es decir, es como si nosotros en YouTube dijéramos, si no nos dais dinero, no subimos vídeos. Vale, pues no lo subáis, ¿no? Lo subimos porque hay gente que los quiere ver y está dispuesto a tragarse la publicidad, a promocionarlo, a patrocinarlo, etcétera. Pues lo mismo con la cultura. La cultura, el mundo autodenominado de la cultura, si no quiere, si no es capaz de ofrecer un producto que la gente quiera ver y quiera pagar voluntariamente, pues que no lo haga. Entonces, el gobierno que salga, si de verdad quisiera bajar impuestos cumpliendo márgenes presupuestarios, tendría que enfrentarse a un montón de lobbies para recortar gasto y luego también planteárselo abiertamente a la ciudadanía. Hay servicios estatales que en circunstancias normales podíamos considerar fundamentales, o ustedes podían considerar fundamentales, pero que a lo mejor es preferible sacrificar esos servicios a subir impuestos. Ahora mismo, yo no me explico, bueno, sí me lo explico, evidentemente, pero que es un poco chocante que no se haga un ERTE en la administración pública. Es decir, ¿cómo puede ser que los empleados públicos estén cobrando el 100% de su salario aún sin estar trabajando o estando teletrabajando, etcétera, y luego el 50% de la economía privada, el 60% de la economía privada esté o en paro o con un ERTE? Pues apliquémosle las mismas reglas al sector público y con eso es que te ahorras pues varias decenas de miles de millones. Todo eso es menos deuda y es más margen futuro. Entonces, es lo que digo, el gobierno que quiera bajar impuestos se tendrá que enfrentar a lobbies de empresas, a lobbies de empleados públicos, a lobbies de pensionistas también, a lobbies de todos aquellos grupos. Un lobby es un grupo organizado, porque a veces lo asociamos con empresas. A grupos organizados que quieren meter la cuchara en el presupuesto, en ocasiones de manera legítima, pero que también tienen que entender la situación de excepcionalidad por la que estamos y, por tanto, la situación de sacrificios presupuestarios por la que tendríamos que pasar todos. Hay mucha gente que está respondiendo a esta crisis diciendo que básicamente la solución es más Estado, meter más dinero en la máquina del Estado, porque, bueno, de hecho, para reivindicar lo público, entre comillas, que ahora mismo es lo que yo veo en boca básicamente todo el podemismo, lo que están reivindicando muchas veces es más Estado, más dinero público, bueno, digamos. Esto es lo que esta crisis lo que ha dejado de manifiesto es que se necesita mucho más dinero público. Entonces, a ti estas reivindicaciones, ¿qué te parece? Bueno, ya sé lo que te parecen, pero ¿qué le responderías a esas personas? A ver, o sea, de entrada, pues que el podemismo siempre dice eso, llueve, nieve o haga buen día. Es decir, sería sorprendente que Podemos dijera, hombre, pues esta crisis pues, nos ha hecho ver que a lo mejor el Estado se puede equivocar. No. Es decir, casualmente la crisis reivindica totalmente lo que yo venía diciendo que era necesario. Y si no hubiera habido crisis, también, ¿no? En el caso del liberalismo, por ejemplo, yo creo que sí que aunque podemos caer también en ese pecado, obviamente todo el mundo, pero sí que creo que hemos sido en ese sentido más honestos porque, de hecho, mucha gente, a mí, por ejemplo, me ha reprochado,
te has convertido al comunismo porque pedías medidas de distanciamiento social. Señores, estoy intentando hacer un análisis realista de las cosas y en una sociedad donde los individuos no se pueden responsabilizar del daño que generan a terceros porque no saben si están infectados o no y si, aunque lo sepan, si contagian a otro, no se les puede sancionar por haberlo contagiado porque no sabemos quién ha contagiado a quién. Ahí lo que funciona es que el gobierno decrete distanciamiento social. Que no me gusta que lo haga el gobierno porque emocionalmente soy antigobierno, pero reconozco que ahí sí que tiene sentido que lo haga. Al igual que un debate que se podría abrir y que sería razonable es, de la misma manera que tenemos un ejército, y lo tenemos no porque nos estén invadiendo todos los días, sino por si acaso, ¿convendría tener una capacidad sanitaria ociosa pagada por el gobierno para hacer frente a potenciales pandemias? Bueno, todo esto son debates razonables en los que creo que el liberalismo, siendo en principio contrario a todo ello, pues a lo mejor podría terminar diciendo que sí. Pero Podemos es, pase lo que pase, más Estado. Y creo que una lección que sí que habría que extraer de esta crisis justamente es que el Estado nos ha fallado cuando tenía que haber actuado de manera muy decisiva. Hasta el 8 de marzo era misión del Estado declarar el distanciamiento social para evitar la pandemia y no es que no se enteraran, es que estuvieron dispuestos a sacrificar a la población para mantener su festividad ideológica. Entonces, que a ese Estado que claramente no persigue el bien común, porque aparte es un concepto falso, ¿no? Es decir, el bien común no puede ser nada más que simplemente las condiciones en las que cada cual persigue su propio concepto de bien particular y común. Pero que no persigue nada parecido a lo que podría alguien entender como bien común, sino que ha antepuesto su interés ideológico a la vida de las personas. Yo hasta ahí no tengo ningún tipo de duda. O sea, el Estado sobre todo en esos primeros días de reacción, nos ha fallado completamente. Pero sí que me pregunto, y eso te lo hago a ti como un liberal absoluto en ese sentido, ¿cómo sin un Estado se podría, sin la herramienta de un Estado, cómo se podrían haber tomado esas medidas de alguna manera organizadas y unificadas en un ente de autoridad diciendo, oye, mira, hay que tomar medidas de distanciamiento social y todos las tenemos que cumplir, ahora mismo tienen que cerrar este tipo de comercios, solo se puede quedar abierto esto. Es decir, desde una especie de liberalismo utópico, ¿cómo se hubiese gestionado correctamente esta crisis sin ningún tipo de Estado? A ver, una cosa es el liberalismo minarquista, es decir, que reconoce que el Estado ha de ser el mínimo indispensable y lo que le reconoce son funciones meramente protectoras del orden público y podríamos añadir aquí la salud pública, pues, el ejército, la justicia penal, la seguridad, y otra cosa es el anarcocapitalismo. Yo creo que hay una crítica que se le puede hacer al anarcocapitalismo que es esta, bueno, ¿cómo sin Estado coordinas todo esto? Pero también cuidado con excederse con esta crítica, porque uno podría decir, sin Estado, con comunidades privadas, muy probablemente se habrían cerrado inmediatamente los accesos de unas comunidades a otras muchísimo antes. Una de las noticias que me resultó más, no graciosa, sino sociológicamente interesantes durante esta crisis fue una noticia de Brasil. En Brasil, como sabemos, Bolsonaro no está haciendo nada, como López Obrador, pero solo insultan a Bolsonaro, y está dejando que el virus campe a sus anchas. Bueno, pues aquellas partes del país que están controladas por gángsters, por las mafias, ya han cerrado esas partes del país. Entonces, ahí tienes que en cierto modo el anarcocapitalismo podría haber sido mucho más salvaje a la hora de imponer restricciones, incluso despreocupándose de pues, los derechos de libre circulación de las personas, que el Estado, que en cierto modo tiene una visión de que dentro de sus fronteras no puede haber fronteras. Y ese también es un error que hemos pagado, ¿no? Pero dentro del liberalismo minarquista yo no veo ninguna incompatibilidad. O sea, obviamente preferiría que ni siquiera el Estado hiciera eso, pero que no veo incompatibilidad con los principios de decir, bueno, de la misma manera que el Estado administra la policía y persigue al delincuente que ha atracado tu casa, que el Estado, cuando hay una situación de, digámoslo así, externalidades negativas muy difusas y no trazables, establezca medidas de distanciamiento social. Eso no significa, que esa es la trampa en la que están intentando caer muchos, que como el Estado se ha de ocupar de eso, entonces se puede ocupar de cualquier cosa. No, estamos diciendo que en esa esfera concreta, como hay un problema específico que no se puede resolver de ninguna otra manera, acudimos al Estado sin ser tampoco la solución óptima, pero bueno, es la menos mala de las que existen. Pero es que en muchísimas otras facetas de la vida social
en prácticamente todas, hay soluciones muy preferibles a que tengamos un burócrata que nos esté diciendo cómo vivir nuestra vida. Y esa es la clave. Ok. Alguien nos ha preguntado, es que me hacen muchas gracia estas preguntas porque son como de, venga, va, ¿cuáles serían tus medidas económicas para esta situación? Así. Bueno, escribí un artículo sobre un plan alternativo para salir de la crisis. Y creo que también hice un vídeo por si lo quieren consultar. A ver, por un lado creo que hacen falta medidas de provisión de liquidez. ¿Cómo provees liquidez? Pues aplazando pagos. Unos pagos que se tendrían que aplazar en masa son el pago de los impuestos. Yo no estoy diciendo condonar, que eso también lo haría, pero mínimo aplazar impuestos para que los que tengan liquidez no se la apropie el Estado. Luego, bonificar fiscalmente que haya aplazamientos privados de deuda. Imaginemos que en lugar de decretar que todos los alquileres se tienen que retrasar, el Estado dice, aquellos arrendadores que cobren los alquileres de este año a partir del año que viene y en un plazo, por ejemplo, de 5 años, ¿no? Por espaciar los pagos, no van a pagar impuestos sobre esas rentas inmobiliarias. Seguro que muchos arrendadores habrían dicho, sí, adelante, y si quieres 2 y 3 años también, porque me estoy ahorrando un 20 y pico % de carga impositiva. Luego, rescate de planes de pensiones, que eso afortunadamente lo ha hecho el gobierno, aunque no en condiciones muy ventajosas. Y luego, hacen falta medidas también para dotar de solvencia. Solvencia es que te empobreces, ¿no? Lo otro es, no me he empobrecido, pero no tengo el dinero que necesito para pagar. Vale. La solvencia es, me he empobrecido. ¿Cómo conseguimos contrarrestar el empobrecimiento? A ver, aquí hay dos posturas. Por cierto, Vox está comprando una que no es la correcta, a mi juicio. Una postura es que el Estado supla todas las fuentes de renta que han desaparecido. Todo el mundo que ve reducir sus salarios, todas las empresas que ven caer sus ingresos, que el Estado meta la pasta ahí con deuda. Esa es la postura que más o menos está comprando Vox. A mí eso no me convence nada porque es carísimo, implica una emisión masiva de deuda pública y además es que tampoco hay que rescatar a todo el mundo en esta crisis. Cuando digo rescatar, me refiero a rescatar el modelo de negocio. Obviamente, no hay que dejar que nadie se quede en la absoluta miseria y no pueda subsistir. Pero que no hay que rescatar a cualquier tipo de modelo de negocio. Cuando termine esta crisis, ¿vamos a ir tanto a los bares, a los restaurantes? ¿Vamos a volar tanto con las aerolíneas, por ejemplo, como lo hacíamos antes? Pues tal vez no. Y si es que no, esos sectores también se tienen que reestructurar. Entonces, ¿cómo puedes rescatar solo a aquellos que lo van a hacer bien? Bajando impuestos. Si tú bajas impuestos, es verdad que hoy tienen pérdidas y por tanto les da igual, pero las empresas que vayan a sobrevivir, si se los bajas de hoy para dentro de 5, 6 o 7 años, todo eso es mayor dinero que les va a entrar a las empresas sanas. Y por tanto, tienes que bajar impuestos para recapitalizarlas. Ahora, y ya termino con esto que me enrollo mucho, si un Estado baja impuestos, de verdad, es crucial que también empiece a localizar qué partidas de gasto se tienen que recortar. No podemos caer en la trampa de que el Estado se vuelva insolvente, porque si el Estado también cae en la insolvencia, o nos rescata Europa, que es lo que está intentando el gobierno, o nos vamos al desastre más absoluto. Bueno, para todo el mundo que le quede claro que Juan Ramón Rayo acaba de decir que hay que quitarle los sueldos a los médicos, a los enfermeros y a las fuerzas de seguridad del Estado. Es lo que a Marta Filch no le gusta su respuesta. No. Que te pregunto, bueno, alguien te dice felicidades a los dos, Rayo, no cambies con la fama que te viene. La fama que te viene, tío. Bueno, voy a hacer lo mismo, vamos, es que además es lo que me gusta hacer. Básicamente es con los sesgos que también obviamente los tengo y es bueno que se critiquen cuando se detecten, pero intentar contar las cosas desde la honestidad, o al menos la máxima de la que soy capaz, y luego también defendiendo valores muy centrales, que es la libertad personal. Bueno, pero a ver, yo también digo que yo a ti te conocía mucho, mucho antes de que fuese la alarma del coronavirus. Sí, o sea, bueno, pero supongo que a lo mejor en por internet que tienes, algunos son muy épicos. Sí, bueno, pero a ver, también entiendo que hay distintas redes y a lo mejor en unas se me conoce más, en otras menos, y por tanto si uno está más expuesto en unas, pues parece como que es, bueno, al final es así, ¿no? Pues has cogido más fama en esa y por tanto ves una trayectoria. Pero quien te conoce, ¿quién no se ha puesto en repeat la contestación esa a Antonio Maestre en la que le hablabas de los impuestos de las empresas? Y él te decía, ¿pero y las fuentes? Esa fue muy divertida. No sé si te la has revisto tú, ese no suelo, o sea, obviamente cuando lo subo sí, ¿no? No, pero eso no lo subiste tú, ¿eh?
No, pero el debate entero sí lo subí. Ah. No subí el corte porque, bueno, Tampoco querías hacer sangre. Tampoco me gusta... A ver, al final en un debate, pues... A ver, he de decir algo que a lo mejor no va a sonar raro, pero creo que dentro de la profesión periodística, Antonio Maestre es de los que más se prepara los temas dentro de la profesión periodística. Lo que pasa es que, claro, Antonio Maestre no es economista y, por tanto, si quiere debatir de temas profundos de economía, pues lo lógico es que meta la pata, como si yo me pusiera a debatir de física, pues metería la pata, evidentemente. Pero que como periodista creo que sí que se intenta preparar bastante los temas, desde una perspectiva muy ideologizada. No estoy diciendo que intente preparárselos de manera imparcial, pero que dentro de lo que cabe hace relativamente bien el trabajo de prepararse el tema del que va a hablar. Y por tanto tampoco quiero hacer sangre en el sentido de, pues, si una persona mete la pata con un tema que no es su especialidad, pues no hace falta tampoco ir recriminándoselo todo el rato, claro. Vale. Pero, bueno, pero eso, que no me lo reveo. Es decir, cuando lo subo y ya está, pero luego no... Pero me hace mucha gracia porque... De hecho, me resulta un poco violento a veces algunas de esas cosas. Lo entiendo. Que, a ver, chicos, os voy a decir una cosa. No pongáis más preguntas en el chat porque vamos a cerrar como en unos 15 minutos o así. Vamos a intentar, te voy a hacer como una especie de ronda relámpago, vale, entre comillas. A ver, que yo me enrollo mucho. Relámpago. Yo te voy a decir, no. Si te hago así significa corta el este de la respuesta. Pero vamos a intentar responder a una serie de preguntas que ya tenemos acumuladas a lo largo de todo el directo. Y vamos a ir cerrando porque directos de más de una hora son un coñazo. Aunque yo sé que la gente ahora mismo tenemos a 7.000 personas viéndonos. Bueno. Lo cual te dice aquí el payo Fran. Yo conocí a Rayo mucho antes de que se volviera comercial. Te has vuelto comercial, por lo visto. Bueno, sí, hay gente que me lee desde, no sé, desde 2004 o 2005. O sea que llevas sí, dando vueltas por ahí, sí. A ver, me gustaría preguntar a Rayo, que por la info que tenemos, ¿qué piensa de cómo se va a diseñar el ingreso mínimo vital? Sí, porque ahora mucha gente sí que está hablando de la renta básica universal, que llevan dándonos la coña desde hace 6 o 7 años. Ahora, con todo esto de la crisis del COVID-19, pues parece que está reflotando otra vez este debate sobre la renta básica universal. Y bueno, no sé si ya es un plan activo que se va a sacar adelante o todavía está un poco en la recámara. Me pides respuestas rápidas y sacas este tema. No sé. No, me tienes un libro. Rayo tiene un libro entero hablando sobre esto. A ver, no es lo mismo renta básica que ingreso mínimo vital. Eso, para empezar, renta básica es que todo el mundo lo cobra la misma cantidad y con independencia de si trabaja o no trabaja, de si quiere trabajar o no quiere trabajar. El ingreso mínimo vital, en teoría, es aquella gente que, queriendo trabajar, no puede trabajar y no tiene además otras fuentes de renta ni nada, para que no quede en la miseria absoluta, se lo pagamos. En principio, creo que sería una política incluso razonable dentro de un Estado liberal si tuviéramos un Estado liberal, es decir, un Estado que no impidiera a la gente ganarse el pan, ganarse la vida. El problema de la sociedad española actual es que el Estado te rompe las piernas y luego te da una paga para mantenerte con las piernas rotas y que no puedas levantarte por ti mismo. Pero imaginemos una sociedad donde el Estado casi no interviene y una persona no puede salir adelante. Pues, bueno, no me parece algo absurdo que se le pague pues 500, 600, 700 euros para que pueda subsistir y mientras esa persona esté haciendo esfuerzos por intentar labrarse su propio destino, ¿no? Lo que me da miedo es que se quiera diseñar esta política, que puede tener sentido si se adoptaran otras, como liberalización del mercado de trabajo, bajadas de impuestos, en un contexto de excepcionalidad como el actual, en el que, por tanto, van a intentar aprovechar para magnificar la medida y para lo que, en definitiva, quieren algunos sectores de este gobierno, sobre todo Podemos, crear la medida, que es establecer redes clientelares con las que mantener a la población atada y dependiente de aquel partido que promete las paguitas y, por tanto, si tú quieres seguir cobrando, sigue votando. Ok. Esta ha sido la respuesta relámpago, chicos. Nos dicen Rayo y UTBH, ¿habéis sido amenazado o agredido por tus ideas? Agredido yo no, amenazado sí, pero me imagino que esto con las redes sociales ahora mismo es el pan de cada día. No sé si a ti te han amenazado, agredido entiendo que no. No, agredido no. Ni siquiera por la calle me han increpado ni nada parecido. Hombre, por redes es que, digamos, hay mucho boca chancla y entonces no sabes hasta qué punto es realmente una amenaza o es simplemente pues un niño acomplejado que ha soltado lo primero que le sale. Para lo que está respondiendo yo diría que no, en principio no estamos ahí, yo creo. No estoy, vamos, si es una amenaza que me haya generado preocupación, si esa es la pregunta, desde luego no, ni de lejos.
y te preguntan, que es algo que antes de que nos hubiésemos metido en directo yo también te lo estaba preguntando, es que si sales menos en La Sexta por tus críticas a las subvenciones. No lo sé, o sea, lo que... No, a ver, no creo que sea en No todo tanto caso las por... subvenciones, yo diría que es que si no sales tanto en determinados medios de comunicación, después de haber sido una de las personas que más estaba avisando sobre los peligros del COVID-19 y que al final acabó acertando y habiéndoles dejado un poco en evidencia a todos los supuestos periodistas que también debían haber estado atentos ante esta crisis. Para mí el problema ya no es tanto, tío, que que, que vosotros hubieseis avisado o no hubieseis avisado. Para mí el problema es cómo ha habido tantas personas que se equivocaron, tantas personas que se supone que debían de estar leyendo y analizando la actualidad, tantas que se equivocaron a la vez. Porque los periodistas hicieron seguidismo acrítico de las autoridades, es decir, de lo que decía el gobierno, y por tanto les engañaron, o se dejaron engañar en muchos casos, y lo esperanzador sería que tomaran nota de esto y aprendieran para otras veces en el futuro, pero me temo que no. A ver, no sé por qué estoy yendo menos bueno, yendo o colaborando, ¿no? Porque ahora tampoco es que se pueda ir a muchos lados, pero a La Sexta o Antena 3. Siempre he tenido periodos en los que me llaman más o menos, y este es un periodo en el que no me han llamado mucho. No creo en absoluto que esté relacionado con la crítica a los 15 millones, que además creo que es una crítica perfectamente razonable y que se merecen totalmente, ¿no? ¿Podría estar más vinculado a lo que dices tú? Quizá. ¿Que puede que no tenga absolutamente nada que ver y en 2 semanas me vuelvan a llamar? También. En todo caso, y esto también por romper una lanza a su favor, ellos no tienen ninguna obligación de llamarme, o sea, yo no tengo ningún tipo de derecho a acudir ahí, y fueron ellos los que quisieron exponerme desde un principio, dando la posibilidad de que mi voz se escuchara. Por tanto, pues sí, uno puede, si me dejaran de llamar, pues uno podría lamentar esa pérdida desde el punto de vista de la difusión de las ideas liberales, pero bueno, que podrían ni siquiera haberme incluido desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que pasa. En general, espero que pues, poder seguir colaborando, claro, es lo que me gustaría. Vale, alguien nos había preguntado también que si no habría que hacer test de anticuerpos de una muestra representativa de Madrid para conocer inmunidad, letalidad y planear adecuadamente. Yo no sé Sí, si bueno, esto es lo que se tenía que haber hecho a lo mejor hace bastantes semanas. sí, por supuesto, esto habría que haberlo hecho hace mucho. De hecho, habría que estar recurrentemente haciéndolo para tener una perspectiva real de cuáles los contagios, ¿no? Parece que es lo que se quiere hacer, porque necesitamos conocer no solo cuánta gente está hoy contagiada, sino cuánta gente ha pasado el virus. Porque en teoría, y esto es algo que de todas formas todavía no sabemos seguro, si no hay reactivación del virus, y digo que no lo sabemos seguro porque está empezando a haber algunos casos de reactivación, que no reinfección, es decir, gente que no se ha expuesto de nuevo al virus y que supuestamente lo había superado, que vuelve a contraer la enfermedad, pero si no hay, y digo, está habiendo algunos casos de estos en Corea del Sur, pero si esto no sucede, conocer cuánta gente lo ha pasado es fundamental, porque imaginemos que el 70% de la población de Madrid lo ha pasado, pues entonces ya estamos muy cerca del escenario de inmunidad comunitaria, el plan de Johnson que tanto han criticado y que desde luego es criticable desde la perspectiva de intentar que el gobierno pueda ser capaz de controlar todos los pasos del estadio, se te va a descontrolar en cualquier momento, pero claro, una sociedad que de verdad haya generado inmunidad comunitaria, pues es una sociedad que ya está vacunada contra el virus y por tanto también tenemos que saber eso. Sí, hay un apagón informativo crucial y no sé si es porque no tienen medios, porque los tienen y no los quieren utilizar, no lo sé, pero desde luego el grado de chapuza con esto es total, y es total en el sentido de que se está retrasando la salida del confinamiento. Y esto quiero remarcarlo. Yo no estoy obsesionado con salir de cualquier manera del confinamiento, pero evidentemente cada día que pasa estando confinados es más tejido productivo que se está destruyendo. Entonces, el gobierno tendría que extremar la diligencia para evitar salir lo antes posible con garantías para todos del confinamiento, y no lo está haciendo. ¿Cómo de certeras te parecen las estimaciones del Imperial College? No lo sé. Ahí, o sea, esa ya no es mi especialidad. Es decir, yo no soy especialista en propagación de epidemias. Yo soy una persona que se ha informado
sobre qué estaba pasando, que miraba a otros países, que intentaba leer, pero si ya me preguntáis cuestiones de metodología No, yo no te estoy preguntando. Te pregunto Sí, que hombre, si pero te para saber fías de las las estimaciones que podría haber dado el Imperial College diciendo que, Sí, claro, bueno, pero que que podríamos decir que haber hay estado 7 infectados un millones, pues 15%. ahí ya sí que te tienes que ir a la metodología de la estimación y demás, y eso yo sí que no soy capaz de valorarlo, lo digo abiertamente, vamos, y creo que es importante que uno especifique hasta dónde llega su conocimiento o al menos su seguridad del conocimiento que está transmitiendo. Y ahí sí que te digo que si dijera una cosa o la otra, la diría pues casi de manera aleatoria. Uh-huh. Alguien te ha preguntado, vamos con las preguntas, bueno, nos das 10 minutos de ventaja Sí. para que podamos más o menos culminar Claro. esto. Dice, ¿podría subir el precio de la vivienda por la inflación que está creando el Banco Central Europeo? Bueno, es que eso de que está creando inflación yo creo que es muy discutible. De nuevo, a ver si dedico un vídeo a esto, pero el último artículo en el Confidencial, que lo publiqué el viernes, se titulaba Inflación o deflación, y creo que quien dice que se está generando inflación es porque está llamando inflación a la creación de pasivos del Banco Central Europeo. Es una forma de denominar la inflación, no es la que me gusta. Si entendemos inflación como aumento de precios, inflación de momento, salvo en ciertos productos básicos, no está habiendo y no está claro que vaya a haber. De hecho, mi apuesta en el artículo es que, salvo que haya un escenario de insolvencia estatal, podría haberlo, pero de momento no lo vemos, no vamos a tener inflación en Europa y en Estados Unidos. Otra cosa son países pequeños que intenten, pues, tipo Argentina y demás, o bueno, economías no... Argentina no es pequeña, ¿no? Pero economías con moneda propia y no mucha solvencia interna, ahí sí que van a tener mucha inflación. Pero países o grupos de países como la eurozona, cuyos pasivos, cuya deuda la quiere todo el mundo como refugio, es muy improbable que ahí veamos inflación pese a todo lo que se está haciendo. Y por tanto tampoco creo que suba el precio de la vivienda. El precio de la vivienda, si hay un empobrecimiento interno, como lo ha habido, la demanda de vivienda se determina por los ingresos futuros esperados. Yo puedo pagar más o menos en función de los salarios o las rentas que espero que voy a cobrar por mi actividad. Si todo eso cae, mi capacidad de pago de vivienda también cae y, por tanto, previsiblemente la demanda nominal, la cantidad de dinero que estoy dispuesto a pagar va a caer y el precio al menos no va a subir. Claro, pero esta misma persona, por ejemplo, nos pregunta cómo proteger nuestros ahorros e inmuebles de lo que pueda hacer el gobierno. Parece que sí que hay cierto miedo en determinadas instancias de que de repente esto pueda dar un paso más allá. Hay mucha gente que ya está diciendo, Dios, miren los comunistas, nos van a quitar tal, nuestra segunda vivienda está en peligro. A mí me parece alarmista por ahora. Sí, no, a ver, la vivienda particular no la van a quitar porque el 75% de la población española es propietaria de vivienda y, por tanto, tumbarían el gobierno directamente, ¿no? Otra cosa es que empiecen a expropiar a grandes tenedores de vivienda, lo cual no sería del todo descartable según cómo se ponga la situación. De hecho, incluso en Cataluña ya hay expropiaciones de facto con la última ley de vivienda que aprobaron. Pero lo que yo sí que no descarto en absoluto es que este año, el año que viene, en 2 años, es decir, dentro del contexto de esta crisis social y económica, veamos una confiscación de una vez de la riqueza nacional, ¿no? Esto es algo que hace años proponía el Fondo Monetario Internacional, por tanto viene avalado aparentemente por fuentes solventes y que le encantaría desde luego a Podemos aplicar, que es un impuesto solo una vez, pero extraordinario sobre la riqueza. En plan, usted tiene 500.000 euros, pues nos da el 10% de su riqueza. Usted se las arregla para ver cómo, porque a lo mejor lo tiene en una casa, no es que tenga 500.000 en el banco, sino que su casa vale 500.000 euros, me ha de pagar 50, ¿y de dónde lo saco? Bueno, usted ya se apaña, pero nos tiene que dar el 10%. Entonces, yo creo que eso sí lo podemos ver porque es una política que recomendaba el FMI en situaciones de muchísima deuda pública. España va a un escenario de muchísima deuda pública y, por tanto, claro, si hubiese otro gobierno contrario a este tipo de impuestos, no, pero es que Podemos adora los impuestos sobre la riqueza. Por tanto, si se dan las circunstancias objetivas, externas, y además tienes ideológicamente a gente entusiasmada con ese tipo de medidas, creo que en unos años sí lo podemos ver, quizá no para todo el mundo, sino para patrimonios algo mayores, pero tampoco muy grandes, ¿eh? Y sería una confiscación, sí, creo que sí. ¿Cómo protegerse? Pues sacando la riqueza del país y no declarándola. Lo que pasa que eso en gran medida es ilegal y es subasta. A los pequeños ahorrantes, ¿qué consejos les darías ahora mismo en ese sentido? A los pequeños ahorradores, a ver, es que también depende del plazo en el que estemos pensando.
si hablamos a 20, 30, 40 años, yo creo que el sitio donde estar sigue siendo el mercado de valores, sigue siendo la bolsa. Es verdad que la bolsa puede caer mucho más a corto plazo de lo que ha caído hasta el momento. Es verdad que puede tener un periodo de 4 o 5 años complicado, pero justamente por eso digo que horizonte tenemos. Si la pregunta fuera un horizonte de 1 o 2 años, pues te diría que buscar cualquier activo con el menos riesgo posible, y como puede ser la deuda pública de gobiernos solventes, la divisa extranjera de países, pues eso, reputados, Suiza, Noruega, Estados Unidos incluso. Pero a largo plazo, sí, la bolsa, pese a que puedan venir malos años. Por último, vamos a ir ya cerrando. Te voy a hacer 3 preguntas más. Vamos a intentar responderlas versión no mítica. Versión no rayo, sí. Versión no rayo. Que es complicado. Ya entiendo que es complicado cuando estoy hablando con Juan Ramón Rayo. ¿Qué opinas de que el gobierno nos pueda tener geolocalizado medidas que han podido ser útiles a lo mejor en países como Corea del Sur, donde la geolocalización por las aplicaciones y demás pues ha sido útil como herramienta para aislar el virus, las zonas calientes y demás? Pero ¿qué opinas de que el Estado de repente pues pueda tenernos a todos geolocalizados y a partir de ahí si puede esto utilizarlo una vez se acabe la alarma o la crisis del COVID-19 y bueno? Bueno, evidentemente no me gusta. Lo que pasa es que creo que puede ser O sea, yo lo plantearía algo así como, si usted no quiere estar geolocalizado, es muy legítimo, pero se tiene que quedar en casa. Si usted quiere salir, permita que le geolocalicen durante el tiempo que dure el control de esta epidemia, que creo que esa es la cuestión fundamental. Estamos viviendo una restricción excepcional de nuestras libertades que está o puede estar justificada para no generar daños sobre terceros, pero, insisto, es una restricción excepcional. Y el problema es que muchos la quieren convertir en una restricción estructural. Y eso es lo que hay que evitar a cualquier costa. También con la geolocalización. Aunque nos geolocalicen, una vez haya pasado esto, fuera la geolocalización de inmediato. Ok. Ha sido una respuesta, Rayo, pero en plan corta, así que te lo agradezco. Otra que esta, no espero que me des una respuesta especialmente corta, pero era predicciones que va a tener esta crisis para el futuro de la Unión Europea, porque hay mucha gente que me ha preguntado por Europa y tal, entonces voy a unificarlo todo en esta pregunta, que ¿cuáles son tus predicciones en este caso para el futuro de la Unión Europea después de la crisis del COVID-19? Es que la Unión Europea tiene que definirse hacia dónde quiere ir, ¿no? Hay claramente un grupo de países que quieren ir hacia un Estado europeo más federado, más unificado, más centralizado. Sobre todo son todos aquellos que esperan poder parasitar a otros, en plan yo cedo soberanía a cambio de que me des dinero. Y espero que no vayamos en esa dirección, ¿no? Porque los Estados, ceteris paribus, a igualdad de circunstancias, cuanto más grandes geográficamente, mucho peor, ¿no? Más despotismo, más descontrol, menos fiscalización y demás. Y otros países se quieren mantener, creo yo, en un estatus similar al que tenemos ahora o incluso retroceder, que tampoco estaría de más, en menos unificación. Y ahí pues podríamos encontrar Austria, Finlandia, ahora mismo Holanda, incluso Alemania. Entonces, no sé qué grupo va a ganar. Lo que sí creo es que si intentan avanzar demasiado rápido hacia la unificación, muy probablemente terminen tensando la cuerda y se termine rompiendo por algún lado, como ya ha pasado de hecho con Reino Unido. Entonces, ¿eso puede suceder en mayor medida? Pues si tú quieres que... porque aquí me voy a extender un pelín, pero era muy gracioso leer a gente que decía solo Alemania, Holanda, Austria y Finlandia se oponen a los eurobonos. Hay un consenso muy grande entre todos los demás por los eurobonos. Ya, ¿y por qué no los adoptan todos los que tienen consenso, excluyendo a los que no quieren sumarse a los eurobonos? Porque justamente los que se oponen son los que tienen que pagar los eurobonos y son las piezas fundamentales para que el esquema funcione. Pues aquí lo mismo. Si tú quieres avanzar en la unificación para aprovecharte de unos, y esos unos son especialmente los más escépticos y los más opuestos, para que no los parasites, evidentemente, si tú fuerzas una unificación que ellos no quieren, se te va a ir por el lado contrario. Es decir, va a decir, pues quédense ustedes en esa Unión Europea de basurienta y yo me quito de en medio. Y vas a decir, quédense ustedes en esa Unión Europea de pobres, pero al final has dicho, no, basurienta mejor. 2 preguntitas más te voy a hacer. Una es una mágica aquí que decía se puede ser liberal y de izquierdas. Y otra, y esta iría unida, se puede ser liberal y votar.
A ver, depende de qué entendamos por de izquierdas, ¿no? Si entendemos de izquierdas una persona no conservadora, por supuesto. También depende qué entendamos por conservador, ¿no? Yo soy una persona que probablemente se me calificaría como no conservador en absoluto, ¿no? Porque estoy a favor de la eutanasia, de la legalización de las drogas, de la libertad de matrimonio, de la gestación subrogada, bueno, de la libertad migratoria, soy antinacionalista. Entonces, bueno, todo ello son aspectos que probablemente a uno le llevarían a ser considerado no conservador, pero en cierta medida también reconozco que hay ciertas ideas dentro del conservadurismo que sí son importantes y sí las aprecio. Básicamente, el escepticismo hacia la ingeniería social, el valor, un cierto valor, no absoluto, pero un cierto valor a la tradición recibida porque incorpora mucho conocimiento que no somos capaces de entender y de juzgar adecuadamente y, por tanto, puede ser un exceso de, parafraseando a Hayek, fatal arrogancia, querer desmontarlo todo y crear una sociedad nueva, idílica desde cero. La idea de que las instituciones funcionales pueden ser muy frágiles y que el hecho de que existan no es garantía de que vayan a seguir existiendo y que, por tanto, hay que protegerlas frente a ínfulas revolucionarias. Bien, todo eso son valores con los que yo también me adscribo y que sí pueden ser calificados en cierto modo como conservadores o metaprincipios conservadores, ¿no? Pero desde el punto de vista de la actitud personal, yo soy muy poco conservador y creo que una persona liberal cuyo fundamento último es ser tolerante, porque al final el liberalismo es una especie de tolerancia estructural dentro del código legal de una sociedad, pues lo lógico es que también tenga una cierta apertura de miras personal. No es indispensable, ¿eh? Uno podría ser liberal y luego ser un cafre, digámoslo así, ¿no? Ya. Mientras tú respetes a otro, aunque tú odies a ese otro, pues bueno, el odio ya es algo muy personal. Pero que, bueno, va un poco ligado, ¿no? Si tú crees que una buena sociedad es aquella que respeta jurídicamente a los demás, normalmente será porque tú también seas una persona respetuosa en tu actitud personal. Si eso es izquierda, entonces sí. Si izquierda es estatismo, planificación económica, dirigismo económico, etcétera, no. Vale, creo que la respuesta es bastante impecable en el sentido que el concepto izquierdas ahora pues podría ser algo indefinido. Sí, totalmente. Dependiendo de cómo lo mires, si estás hablando de una izquierda cultural al uso, si... Entonces Pero me parece que tu respuesta ha sido muy adecuada y te doy mucho las gracias. Y una última cosa, una última reflexión con la que quiero por acabar. cierto, lo de votar, tengo un vídeo también, o sea que si quiere, como no tenemos tiempo, pues que Chicos, busque... ir al vídeo de si un liberal puede o no... ¿Por qué yo no voto? Bien, aunque eso no significa que crea que un liberal no deba votar, no. Yo, ¿por qué manifiesto en público que yo no voto como una especie de protesta o de provocación social? Pero yo sí que veo que últimamente hay mucha gente que dice que enseguida pone fronteras a lo que se supone que se puede o no se puede hacer. Por eso de... ¿puedes ser liberal y votar? Estoy seguro que se puede ser liberal y votar, aunque tú en este caso seas un liberal que no votas. Sí, bueno, pero a ver, alguna frontera hay que poner, ¿no? ¿Puedes ser liberal y torturar gente? Pues no, claro, bien, entonces. ¿Puedes ser liberal y querer que se suban todos los impuestos masivamente? Pues no. ¿Puedes ser liberal y estar a favor de la censura? Pues no. Ahora, sí que es verdad que hay zona negra y luego hay zonas grises donde, bueno, pues no está del todo definido y podemos encontrar posturas diversas. Un tema claro, y no voy a entrar, es el aborto, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir, porque Jesús un Milley, por liberal ejemplo, está en contra del aborto. ¿O ha de estar en contra? Pues, como explico en el libro, el liberalismo ni es proabortista ni es antiabortista. Es decir, se puede compatibilizar, o sea, uno puede ser liberal y ver el tema del aborto desde una perspectiva liberal siendo proabortista y también puede ser liberal y ver la problemática del aborto desde una perspectiva liberal y declararse coherentemente antiabortista. Entiendo. Vale, la última reflexión con la que quiero acabar es con que, bueno, luego te voy a preguntar que cuál es el meme que te han hecho, que tu meme preferido, que en el que hayas salido tú, pero ¿qué te parece ahora mismo el papel que están teniendo YouTube, ya no tanto las redes sociales, pero sobre todo YouTube, Twitch o otras plataformas donde se puede poner un contenido alternativo muchas veces contrario, disidente al que nos podemos encontrar en los medios de comunicación y que no está controlado de alguna forma por ninguno de los poderes como puede ser el Estado, por los medios de comunicación generalistas, ahora mismo que pueden ser Mediaset, A3 Media y tal? ¿Qué te parece el papel que estamos teniendo ya no solo los youtubers, sino tú también, por ejemplo? Ahora mismo estás utilizando tu canal como una plataforma para
para expresar tus ideas sin que haga ningún tipo de cortafuegos ahí. Es decir, nadie va a decir, no, tú solo puedes hablar 10 minutos, no, tú solo puedes hablar de este debate, de este tema, de este tal. Entonces, ¿qué te parece el papel que está teniendo YouTube en todo esto? Es un verbo que se utiliza prácticamente para todo, pero creo que aquí se podría utilizar, es como democratizar el acceso al conocimiento y la difusión del conocimiento, ¿no? Más que democratizar es aplanar, es que no dependa de jerarquías verticales quién comunica y quién recibe información. Y esto creo que es algo absolutamente maravilloso. Es decir, incluso en los ideales de la izquierda democrática, uno de los conceptos que tiene mayor raigambre es la democracia deliberativa, que es no se trata tanto de votar y de poner el voto en la urna, sino de debatir en el foro público para alcanzar un consenso y una verdad. Bueno, pues mayor deliberación que la que se puede producir a través de las redes sociales no la vamos a encontrar. Es verdad que las redes también pueden generar efecto cámara de eco, pero es que el efecto cámara de eco ya lo tenías antes de las redes. La gente que solo leía el periódico de su ideología, que solo veía la cadena o no de su ideología, que solo hablaba con gente de su ideología, todo eso ya lo tenías. La gente, las redes, perdón, lo que permiten es aplanar y abrir esa difusión y, por tanto, es maravilloso y esperemos que el gobierno no se lo cargue como se lo quiere cargar. Perfecto, Rayo. Lo último, ¿cuál es el meme en el que has salido tú, tu meme preferido en ese sentido? Seguro que hay muchos, ahora no recuerdo, pero el último que he visto, que es bastante gracioso, o sea, está mal y es un meme crítico conmigo, pero está muy bien hecho. Pues en la parte de arriba salgo yo con hay que privatizarlo todo, ¿no? Creo que es algo, no sé si con un sombrero de copa y no sé si un puro, bueno, no me acuerdo, vamos, el símbolo del dólar, ultracapitalista, vamos. Y en la parte de abajo con vestido, digo que está bien hecho, ¿no? Vestido como un soviético diciendo hay que nacionalizar las industrias, controlar precios, hay que luchar contra esta pandemia desde el Estado. Querían reflejar un cambio de actitud, no desde el liberalismo al intervencionismo a raíz del shock del coronavirus. No hay ningún cambio de actitud, también lo expliqué en un vídeo, ¿no? Me sorprendió porque ni me acordaba, pero en libros que he escrito desde 2013, por ejemplo, Una revolución liberal, también en el último, en el que has enseñado antes del liberalismo, ya digo, hombre, hay circunstancias donde excepcionalmente algunas libertades se pueden suspender y siempre pongo como ejemplo la pandemia. Entonces, ni siquiera ha habido un cambio de actitud, que aunque lo hubiese habido tampoco pasa nada porque estamos en el mundo para aprender, ¿no? Y para reconocer errores y rectificar, pero es que justamente aquí no. Entonces, el meme no vale, vamos, de contenido no valía para nada, pero era gracioso y estaba bien hecho. Lo que te diría, Adrián, te has convertido en un tibio socialdemócrata o algo así. Sí, bueno, ese es el apelativo que más se ha popularizado, ¿no? Ahí Jesús Huerta de Soto tiene muchas virtudes, también muchos defectos teóricos, sobre todo, pero una de sus virtudes es que es un magnífico comunicador y un muy buen vendedor, ¿no? Entonces, desde luego, la frase la clavó, no en el contenido de nuevo, que es mentira, pero bueno. Sí, vamos, quiero decir, es el más represivo en algunas cosas y más socialdemócrata, como por ejemplo en su defensa del coeficiente de caja del 100%, pero en el hecho de ser capaz de popularizar la frase y de extenderla y de bueno, ya convertirla en permanente, desde luego ahí... Sí, está ya en la cultura popular lo de eres un tibio socialdemócrata. En fin, muchísimas gracias. Todo el mundo, por favor, que se vaya a su canal, se suscriba a su Twitter, a su YouTube. Tienes también Patreon. El libro que yo tengo es el de Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, pero si os metéis en su canal de Amazon probablemente encontréis muchos otros títulos por si estáis buscando estudios sobre una materia determinada. Quiero pedir disculpas también a todos los que habéis a lo mejor puesto varias preguntas y tal que no han podido ser contestadas porque no queríamos hacer esto de 2-3 horas porque es un puto coñazo hacer directos de 2-3 horas. Entonces, siendo las preguntas que no hayan podido ser contestadas, para la próxima, chavales, me las voy a apuntar por si acaso y ya os las responderé yo por privado. Y muchas gracias, Juan Ramón, por haber estado... No, hombre, gracias a ti por la invitación y por la entrevista. Ha sido muy amena, como cabía esperar. Y además, pues las preguntas también muy, muy interesantes. Sí, te he visto un par de veces reírte, lo cual rollo, ¿lo ves como si...? Bueno, a ver, todo tiene sus ámbitos. En tus vídeos es muy serio, en tus vídeos, ¿eh? Sí, bueno, al final cada uno adopta la pose comunicadora que considera adecuada y que más encaja con su perfil. Yo no voy...
hay gente que me dice, cambia el método de comunicación, no lo voy a cambiar, o bueno, hombre, a ver, todo el mundo mejora y demás, ¿no? Pero que no lo voy a cambiar radicalmente porque para determinadas personas su estrategia de comunicación y su capacidad de comunicación, su habilidad comunicadora es una, y para otras es otra. Si intentara hacer lo que no me nace hacer sería un desastre. Y al revés para otros, ¿no? Entonces, bueno, a quien le guste ese reproche, canal y a no quien era le ningún guste otro, reproche. pues otro. Yo veo está, todos ¿no? estos vídeos, no era ningún reproche. Bueno, reproche, pues hay gente que le podría gustar legítimamente que fuera de otra manera, pero no va a ser. O sea que... No, pero porque me ha hecho ilusión que sí que te he visto sonreír en este directo varias veces. Bueno, a ver, es que depende del ámbito, insisto. Cuando se habla de temas serios no suelo sonreír mucho, en otras circunstancias igual sí. Vale, y ya lo último te voy a decir, si te tuvieses que elegir entre anime, películas o videojuegos... Sin duda alguna anime, vamos. Vale, pues ahora vas a recomendar un anime para toda la gente que nos está viendo, claramente. El que estés leyendo ahora o uno que te haya marcado demasiado. No, bueno, que esté viendo ahora, pues a ver, ya lo he comentado otras veces. Ahora mismo, pues está One Piece, por ejemplo, que es casi una epopeya, ¿no? De lo larga que es. También tenemos Black Clover, que, bueno, a ver, no es la gran historia que se vaya a contar, pero está bien. Baku Baku no Hero también está bastante bien. Y uno, bueno, creo que ya ha terminado, yo todavía no lo he acabado de ver y que está incompleto porque, bueno, es lo que pasa que no los hacen enteros, pero Darwin's Game también es bastante interesante. Ok, pues os ha dado, para todos los amantes del anime, os ha dado ahí muchísimo material, si no lo conocíais, los gustos de Juan Animes Ramón. actuales, es decir, que estén en emisión, animes buenos hay Ya sé que muchísimos tendrás otros que no una están en emisión, pero enciclopedia digo, de de los animes. que ahora mismo se pueden seguir semanalmente, esos están bastante bien. Vale, genial, tío. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros, con toda la gente, que hemos tenido un pico de 7.000 y pico. Bueno, ahora somos 6.306. Así que muchas gracias, Juan Ramón. Vamos a despedirnos. A todo el mundo, gracias por estar ahí. Y un saludo y hasta otra a todos. Ahora hago yo el puñetazo así. Si quieres tú también puedes hacerlo, ¿eh? No, te lo dejo a ti. Un amago de puñetazo. Venga, vale. Venga.